¿Alguna vez te has preguntado cómo era realmente la vida de un soldado nazi? Más allá de las batallas, existía una rutina diaria marcada por ideologías extremas, obediencia ciega y sacrificios inimaginables. Hoy te revelaré los secretos mejor guardados sobre su entrenamiento, su día a día y los oscuros dilemas que enfrentaban. Quédate, porque esta historia te dejará sin palabras. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Sigamos. Desde la caída de Berlín, la narrativa predominante en libros, juegos y películas ha retratado al ejército alemán como un instrumento incomprensible de la ideología nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta perspectiva sesgada ha comenzado a transformarse gracias a memorias, diarios y entrevistas individuales, muchas de las cuales han emergido recientemente en el siglo XXI. Para los soldados nazis, la vida era miserable, repleta de mentiras y maltrato, salvo para aquellos que utilizaban la propaganda para perjudicar a otros. Bienvenidos a la historia fascinante, donde exploraremos el lado oscuro de la Segunda Guerra Mundial y la vida de un soldado bajo el régimen nazi. Los soldados alemanes que lucharon por la causa nazi en la Segunda Guerra Mundial no se despertaron un día en 1939 y pensaron, ese tipo, Hitler, tiene ideas brillantes, deberíamos arriesgar nuestras vidas para defender sus siniestros planes para el resto del mundo. No. Hitler ascendió al poder en 1933, lo que le otorgó 6 años para implantar su ideología en las mentes jóvenes e ingenuas de la siguiente generación alemana, compuesta por preadolescentes que no conocían nada mejor que sucumbir a la presión de grupo. Dado que la edad media de los soldados alemanes durante la Segunda Guerra Mundial era de apenas 18 años, esta afirmación se corrobora en un libro estadounidense escrito en 1938 por la inmigrante alemana Erika Mann, quien predijo lo que Hitler intentaba lograr al controlar las vidas de las futuras generaciones de Alemania. Acusó al partido nazi de impulsar esfuerzos para moldear las ideas y sentimientos de los jóvenes. Cada niño debía pronunciar Heil Hitler entre 50 y 150 veces al día, inconmensurablemente más que los saludos neutrales de antaño. Esta fórmula era obligatoria por ley. Si uno se encontraba con un amigo en el camino a la escuela, o al inicio o final de una clase, todo requería un Heil Hitler. Este saludo era utilizado por el cartero, el conductor del tranvía, la joven que vendía cuadernos en la papelería, e incluso en casa. Las primeras palabras de los padres debían ser Heil Hitler. Durante la hora del almuerzo, los estudiantes eran alentados y amenazados para que denunciaban a sus padres, ya que era un delito punible. Heil Hitler era el lema de las juventudes hitlerianas y la Liga de Niñas Alemanas. Las oraciones de la tarde debían concluir con Heil Hitler. De lo contrario, se consideraría herejía. Este saludo se convirtió en el saludo oficial alemán, repetido innumerables veces desde la mañana hasta la hora de acostarse, grabándose en la mente de la juventud alemana. Heil realmente significa salvación, y solía aplicarse a la relación entre el hombre y su Dios. Pero Hitler lo transformó en una relación entre el hombre y su gobernante, imprimiendo su autoridad en el patriotismo y la psique alemana. Durante la Segunda Guerra Mundial, los niños alemanes, no judíos, no eslavos y no nacidos en el extranjero, estaban obligados a inscribirse en las juventudes hitlerianas o la Liga de Niñas Alemanas, cuyo objetivo esencial era la preparación para la guerra. Desde una edad muy temprana, debían usar uniformes en la escuela todos los días, comenzando con el canto de himnos nazis y el saludo a la bandera nazi. Participaban en numerosos campamentos y expediciones que incluían ejercicios y términos militares. Tanto niñas como niños eran adoctrinados en las escuelas. En las juventudes hitlerianas y el Young Volk, incluso los libros de texto escolares fueron reescritos para ser utilizados como instrumentos de la ideología nazi. Por supuesto, mientras algunos niños disfrutaban de la idea de tener una agradable salida al campo los fines de semana, acampando, cantando canciones y jugando con amigos, esto se utilizaba para lavarles el cerebro sutilmente, preparándolos para luchar y morir por Hitler. Sin embargo, Hitler y Göring deseaban que estos programas para jóvenes fueran dirigidos por los mismos jóvenes alemanes, pero esa parte del plan nunca se cumplió, por lo que la responsabilidad recayó en los nazis mayores, las camisas pardas y los soldados de asalto que ya no estaban en condiciones de servir directamente a la causa de la guerra como se esperaba. Eran hombres amargados y decepcionados por su carrera, lo que los llevó a ser bastante brutales y autoritarios con sus pupilos. Los niños se mostraron desinteresados por la ideología, lo que resultó en un
un éxito parcial, pero hubo toda una generación bajo el régimen nazi que fue fuertemente adoctrinada. Estos niños, alimentados por la propaganda, participarían más tarde en la llamada Noche de los Cristales Rotos, en noviembre de 1938. Aparecieron en las calles y destrozaron 7.500 tiendas judías, además de agredir a judíos en las calles y en sus hogares. Al mismo tiempo, las personas mayores que no formaban parte de este nuevo sistema educativo observaron con horror y simpatía a las víctimas judías. Por supuesto, no todos los jóvenes estaban cegados por la ideología venenosa de Hitler, ni todos los adultos mayores eran santos, pero existía un marcado contraste en cómo la mayoría de las dos generaciones respondieron al llamado de odio de Hitler hacia la comunidad judía. Más tarde, cuando estos jóvenes entusiastas nazis se unieron a la causa, a muchos nuevos soldados se les asignó el horrible trabajo de hacer guardia en el campos de concentración. En 2015, Oskar Gröning, uno de los últimos oficiales nazis vivos, fue juzgado y condenado por sus crímenes contra la humanidad. Su relato sobre la vida en un campo de concentración fue desgarrador y aterrador. En 1942, a la temprana edad de 21 años, Gröning fue destinado a Auschwitz. A los pocos momentos de su llegada, tuvo que presenciar y participar en la descarga de los prisioneros judíos, quienes fueron inmediatamente separados unos de otros según su género, edad y estado de salud. Aquellos que no eran aptos para trabajar eran marcados para la muerte inmediata. Gröning, criado en un entorno ultranacionalista, también se horrorizó ante esta brutalidad. Cabe destacar que su condicionamiento era tal que no le repugnaba la idea de ejecutar a los judíos, sino la forma inhumana en que se implementaba. La noción de que los judíos inocentes eran enemigos de la patria estaba tan arraigada en la mente de la juventud alemana, que luchaba en la Segunda Guerra Mundial, que la utilizaban para justificar la eliminación de los judíos, comparándola con disparar balas a las fuerzas aliadas y al ejército soviético. Incluso en el caso de los niños, Gröning confesó que, debido a su sangre judía, no se les podía permitir crecer y convertirse en enemigos del Estado. Oskar Gröning era como muchos jóvenes que ya habían encontrado un empleo estable en otros sectores, como la banca, el transporte o la industria textil, y que fueron promovidos en sus respectivos trabajos porque sus colegas y superiores se alistaron en el ejército. Sin embargo, él y muchos otros sacrificaron sus empleos para enlistarse, convencidos de que era lo correcto, y fueron entrenados para este día. Curiosamente, hasta que estos guardias llegaron a los campos de concentración para sus nuevos trabajos, no sabían nada sobre lo que allí sucedía. Gröning, designado como empleado en Auschwitz, al igual que en su antiguo trabajo en el banco, se sorprendió al principio al ver cómo se despojaba a los judíos de su dinero y se les condenaba a muerte, pero también encontró un propósito en ello, convencido de que estaba eliminando a los enemigos de su país. Gröning se construyó lo que consideraba una vida tolerable en Auschwitz. En su oficina estaba protegido de la brutalidad, y al caminar por el campo podía apartar la vista de cualquier cosa que le desagradara. En circunstancias normales no tenía nada que ver con la cruda mecánica del proceso de exterminio. Generalmente no había razón para que visitara el remoto rincón de Birkenau, donde se perpetraba la muerte de los inocentes. El único recordatorio de la llegada de diferentes nacionalidades al campo era la variedad de monedas que cruzaban el escritorio de Gröning. Recibía francos franceses un día, seguidos de francos checos al siguiente. Al día siguiente recibía francos polacos, pero los dólares estadounidenses eran una constante. Además, la variedad de licores que se confiscaban a los recién llegados, desde uso griego hasta brandy francés y sambuca italiano, también formaba parte de su colección. Según Gröning, el campo principal de Auschwitz era como una pequeña ciudad en sí misma. Había chismes, tiendas de verduras, una cantina, un cine y un teatro con bailes regulares y otros tipos de actuaciones. También existía un club deportivo para los guardias nazis. Estas personas, independientemente de si eran reacias a ser atroces con las víctimas judías o absolutamente brutales, seguían siendo individuos inteligentes y civilizados. Sin embargo, la mayoría de ellos definitivamente carecía de moralidad. El Reichswehr militar alemán contaba con un liderazgo conservador, que aprobaba el ascenso de Adolf Hitler, a quien veían como un radical y un advenedizo político. No se equivocaron al respecto. Durante el ataque a la cervecería de 1923, el ejército alemán disparó contra Hitler y sus seguidores sin que ellos lo supieran. Hitler estaba formando su propio ejército, conocido como SA, o Sturmabteilung. En 1934 logró reunir el apoyo de los líderes militares, sacrificando a la SA y a su máximo líder, Ernst Röhm. Pero el Reichswehr también fue reemplazado por la Wehrmacht, las fuerzas del ejército unificado de la Alemania nazi de 1935 a 1945. 2 meses después, el ejército cambió su juramento de servicio en la nueva versión.
Los soldados juraron obediencia incondicional al Führer personalmente, en lugar de a la Constitución alemana, en 1935. De acuerdo con la ley racial nazi, el ejército prohibió a los reclutas unirse a sus filas. Aquellos que ya estaban en servicio fueron despedidos en 1938. Hitler asumió el título de comandante supremo de la SA. Todos estos movimientos ayudaron a solidificar la unión entre Hitler y sus generales. El condicionamiento generacional y la propaganda impulsaron el reclutamiento en el ejército alemán al inicio de la guerra, pero no todos los soldados eran nazis. De hecho, la mayoría de ellos no tenían nada que ver con la propaganda nazi. Sin embargo, Hitler encontró otra forma de hacer que marcharan a la batalla, utilizando amplificadores para que estos soldados marcharan de un lado a otro. Un país europeo se rebeló contra otro en nombre del venerado Führer. No obstante, esta guerra relámpago, impulsada por soldados adictos, fue simplemente un intento de quemar la vela por ambos extremos. Aquellos que permanecieron enganchados a los estimulantes sucumbieron a la fatiga o a problemas cardíacos, como la insuficiencia cardíaca, mientras que otros que abandonaron las pastillas negras padecieron una intensa depresión y ansiedad, que afectaron gravemente su rendimiento, convirtiéndolos en una carga para el ejército, lo que exacerbó su miseria. Hitler rompió su tratado con Stalin y decidió atacar a la Unión Soviética. Inicialmente hubo éxito, pero el invierno trajo la perdición para los soldados nazis. El desafío rojo fue la lucha más encarnizada que ningún soldado alemán había presenciado jamás. Mientras las familias de los soldados esperaban su regreso a casa para Navidad, los soldados ni siquiera descansaban lo suficiente, ya que los rusos continuaban disparándoles incluso durante la noche. Al día siguiente, los soldados alemanes en Stalingrado parecían sombras de sí mismos, como cadáveres ambulantes sin alimento ni objetivos a los que disparar. A los rusos les aguardaba la muerte o el cautiverio, seguido de un tiempo agotador en campos de prisioneros de guerra. Es difícil de creer, pero incluso en esas circunstancias, estos soldados mantenían fe en su Führer, quien posiblemente luchaba contra sus propios demonios en Salzburgo. Todo el personal militar estuvo de acuerdo con la política nazi. Algunos protestaron, mientras que otros rescataron activamente a los judíos. Aunque estos individuos honorables constituían una minoría estadísticamente pequeña, demostraron que era posible resistir y ayudar a las víctimas de Hitler, incluso dentro de la estructura disciplinada y autoritaria del ejército. Además, algunos oficiales alemanes de alto rango participaron en el complot fallido para asesinar a Hitler el 20 de julio de 1944. Sin embargo, este esfuerzo debe interpretarse como un intento de recuperar el control del esfuerzo bélico antes de que Alemania fuera destruida, en lugar de un intento de detener el Holocausto. De hecho, algunos de los propios conspiradores estaban profundamente implicados en la complicidad del ejército en el Holocausto. La historia de Vermont es profundamente compleja, ya que la gente ha intentado encubrirla con el tiempo en un esfuerzo por desvincularla de los crímenes de guerra y el Holocausto. Birmania, de hecho, luchó junto a los ejércitos aliados durante los últimos días de la guerra contra las SS, pero sería un gran error exonerar a los nazis de los crímenes del Holocausto. La investigación en curso ha demostrado cuán voluntaria y profundamente participaron los militares en el Holocausto. Si este vistazo a la vida de un soldado nazi te impactó, imagina lo que descubrirás sobre los secretos de los campos de concentración o las tácticas militares del Tercer Reich. Haz clic aquí para ver más, y no olvides suscribirte para explorar juntos las historias más impactantes de la historia. Nos vemos en el próximo